800 puntos. Analizamos el mercado con la ayuda de Víctor Galán. Muy buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un placer. ¿Cómo estás viendo esta sesión, sobre todo, como decíamos, más castigadas las bolsas europeas que Wall Street, pero en Wall Street con esas caídas menores como estamos viendo en esta misma tónica de mercado durante todos los días y con el punto de mira también puesto en ese dato, ¿no?, de creación de empleo? 678.000 puestos de trabajo es un dato muy superior a lo esperado, es un dato que quizá en otro momento daría argumento a la Reserva Federal para seguir esa senda de subidas de tipos de manera más agresiva. Esta semana Powell nos decía 25 puntos básicos, lo decía claramente de cara a esa reunión de marzo. Incluso estamos viendo titulares hasta ahora de que Evans, que tradicionalmente se le califica más como dovish, con esa ala un poco menos dura de la Fed, estaría diciendo que esos 25 puntos básicos incluso no serían suficientes de cara a siguientes reuniones. ¿Cómo ves el mercado americano? ¿Cómo ves estos datos que también, bueno, pues tenemos que analizar? Bueno, claro, es que desde las últimas comparecencias, claro, todo ha cambiado de manera rápida y alarmante con la invasión de Ucrania y con la guerra que estamos actualmente viviendo. Sí que es cierto que si Estados Unidos quiere mantener el país sin entrar en una recesión, sería necesario que las subidas ahora fueran mucho más calmadas. Igual que en las anteriores reuniones, la mayoría de personas estaban en disposición de subir 50 puntos básicos las tasas de interés en la Fed. Ahora la gran mayoría solo apuesta por el 25, intentando convivir, eso sí, con la inflación. ¿Qué tenemos actualmente en los gráficos que tengo aquí proyectando? Pues bueno, mirando el Nasdaq, vemos que tiene un impulso bajista en el muy corto plazo, que al volver a retroceder a zonas de Fibonacci, tenemos un segundo con objetivo 12.550. Actualmente es el objetivo que está planteado sobre el gráfico. Sí que es verdad que la superación de precisamente donde estamos ahora, ¿no?, los 14.500 puntos, sería determinante para romper en el corto plazo con esta caída tan fuerte, ¿no?, de casi ya un 20% en el mercado del Nasdaq. Sí que es cierto que venía de hacer una subida muy grande, ¿no?, pero la verdad que está entrando en problemas también por las expectativas de subidas de tipos y que, bueno, en general son los niveles que consideramos para seguir manteniendo niveles alcistas, ¿no?, por encima siempre de esta media de los 14.300, 14.500 puntos. Si nos fuéramos a ver un gráfico en semanal, todavía le quedaría un poquito más lejos en los 15.200, que es donde precisamente la media de 30 sesiones se está girando. Si nos vamos también al S&P 500, por echar un vistazo también a la principal bolsa de Estados Unidos, es verdad que está aguantando muchísimo mejor, cae un poquito menos, pero también tiene mismas perspectivas, tiene nuevos mínimos decrecientes. Ahora mismo tendría su principal resistencia en los 4.520 y con vista a un día, ahora mismo solamente nos quedaría un segundo impulso bajista hasta los 4.000 puntos. Es ahí donde establecemos en Planeta Bolsa nuestro objetivo y de momento pues esta directriz bajista no se ha roto, nuevamente luchando por los 4.300. Hoy parece que viene con caídas, así que de momento toca ser prudente. Si bien es cierto que en el muy corto plazo muchos indicadores como el VIX o que está, ¿no?, ahora mismo subiendo, ¿no?, y fortaleciéndose, sí que esperamos que relajen un poquito y haya alguna subida en el medio o corto plazo. Víctor, más allá de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, caídas más fuertes las que estamos viendo en el viejo continente, con un DAX, un CAC 40 que caen más de 3 puntos porcentuales, el MIB italiano el más perjudicado en estos momentos, acercándose al 5% ya de caída, y el IBEX 35 que pierde los 8.000 puntos, ayer lo salvaba por los pelos, hoy ya está perdiendo esos 200 puntos en lo que llevamos de sesión, caída de más del 2,5%. ¿Cuáles son los niveles principales a vigilar ahora mismo en el selectivo español? Pues bueno, simplemente comenzando por el DAX, por hacer un repaso, ¿no?, de la principal bolsa europea. Tenía un soporte muy, muy claro en los 14.800 y dijimos que era cierto que tantas veces el cántaro a la fuente pues tenía el peligro de que se rompiese. Además, nos fijamos en el muy corto plazo cómo las velas ya no tenían la suficiente fuerza para volver a romper máximos en los 16.290, donde activó objetivos alcistas.
y una vez perdidos estos 14.800, claro, ahora andamos en los entornos de los 13.000, aproximadamente 13.500, hoy está cayendo aún muchísimo más. Se ha cumplido, por tanto, este hombro, cabeza, hombro enorme desde el punto de vista chartista. El DAX, que precisamente es una de las bolsas que más perjudicadas se han visto por la situación en Ucrania y en Rusia. En el IBEX, de todas maneras, pintaba que obviamente estos sectores lo iban a hacer mucho mejor, todo lo que tenemos de banca, todo lo que tenemos de construcción, había empresas que lo podían venir haciendo muy bien, pero obviamente también nos perjudica mucho en el viejo continente toda la situación, porque nos veremos repercutidos con las sanciones económicas y con todo lo que está ocurriendo, y ha perdido claramente los 8.240 puntos, que era un soporte en el muy corto plazo. Actualmente volvió a hacer un pequeño engaño en la zona, un pequeño amago en la zona de 8.000 y ya de nuevo hemos perdido la zona hasta los prácticamente 7.800, 7.700 que andamos en el día de hoy. Ahora mismo los soportes quedarían aquí debajo justo en los 7.600. Si se parara la caída aquí o si hoy cerrara la vela semanal en los 7.600 no estaría del todo mal para lo que están siendo otras plazas europeas. Y otros niveles Fibonacci que vigilamos, que sería el 61% de la caída de todo el IBEX, de toda la subida, perdón, serían los 7.385. Sí que es cierto que se nos está metiendo el índice en un pequeño canal decreciente, ¿no? Que es un tanto peligroso, pero bueno, ojalá le veamos pronto volver a fortalecerse y esperemos que sea una pequeña bandera para en algún momento romper y recuperar parte de la caída. Estamos viendo también cómo el dinero vuelve a esos activos refugio, ¿no? Víctor, estamos viendo esas subidas del oro, estamos viendo subidas del dólar y también estamos viendo reacción en los bonos, con esas subidas de precio, bajadas de rentabilidad, un comportamiento que hace un mes, bueno, pues precisamente veíamos al contrario, ¿no? Ante esa expectativa de subidas de tipos de interés. Además, con ese dato de empleo en Estados Unidos, de nuevo veíamos ese comportamiento más identificado. ¿Cómo estás viendo los bonos? Porque incluso esta semana ha vuelto a ser noticia y ahora mismo lo tenemos también, ese boom alemán de nuevo en negativo, el bono español a 10 años que perdía ya ese 1%. ¿Cómo estás viendo la evolución de los bonos? Bueno, la evolución de los bonos, tengo en pantalla actualmente el del Tesoro americano, por analizar uno, ¿no? Es verdad que venía de tasas muy bajas y hemos visto una subida muy fuerte, ¿no? Para los que nos estén viendo, obviamente, para entender la relación que existe entre los rendimientos y entre el precio del bono, si en el futuro próximo, ¿no? Powell va a subir las tasas de interés y nos van a pagar mejor los bonos que los que tenemos actualmente, obviamente los que tenemos actualmente pierden valor y por eso caen a la vez que suben las tasas, ¿no? Entonces, hemos tenido un repunte muy fuerte en las tasas reales de tanto en Europa como en Estados Unidos por ese descuento, ¿no? de las tasas. Y lo que provoca, al final, este descuento de tasas es que se aplane la curva de tipos, porque prácticamente las diferencias entre contratar un bono a 10 o a 2 años se prácticamente equiparan bastante. Y es lo que tenemos aquí abajo en el rendimiento de la tasa de 10 menos del 2 años, los tipos del 10 menos el 2 años. Esto suele ocurrir en periodos normalmente donde hay un incremento de la liquidez en el mercado por situaciones extremas como el COVID o como el programa de recompras que emitió el Banco Central Europeo, los llamados QEs, ¿no? Y, sin embargo, cuando caen y empiezan a aparecer el tapering, esto que hemos ido nombrando todos estos meses, pues vemos cómo reducen, ¿no? Cómo se va reduciendo las diferencias. Esto hay que tener cuidado porque si llegara en algún momento a ser cero y se invirtiera la curva de tipos, tendríamos problemas en el mercado de renta fija. Y tendríamos problemas también normalmente en la economía con una vista a un año, vista a plazo. Y en el caso del oro, que también lo tenía por aquí por pantalla, pues bueno, está funcionando muy bien como activo refugio, significativamente mejor que el Bitcoin. No sé si porque quizás también el Bitcoin va muy ligado a la liquidez. Y actualmente lo que tenemos es una corrección desde el 61.8, cuando se llegaron a máximos de 2000 en cuanto al precio, ¿no? de la onza, y actualmente lo tenemos en 1955. Habría que prestar mucha atención a la superación de los 2000, aproximadamente 2100,
porque sería muy positivo y activaría objetivos alcistas. Desde luego, visto el comportamiento de Putin y cómo está gestionando en su reserva el oro, nos da pistas de que va a ser un activo muy defensivo y que va a cobrar bastante relevancia e importancia en los próximos meses o años. Por último, Víctor, seguimos con la bolsa de Moscú cerrada, quinto día consecutivo en el que no abre sus puertas, todavía no va a reanudar esas operaciones, es decisión del Banco Central de Rusia, y ya había quien hablaba incluso del efecto Putin, ¿no? Cómo el conflicto ha provocado una pérdida de en torno a 40.000 millones de dólares pues, para las grandes fortunas del país, para los más ricos de Rusia. Mientras tanto, estamos viendo como muchos de ellos no están perdiendo su patrimonio que tengan en acciones pues ante esa decisión de que se queden bloqueadas las cotizaciones de las compañías que cotizan en el mercado ruso. Pero claro, también nos cuestionamos hasta cuánto tiempo puede mantenerse cerrada la bolsa de Moscú y sobre todo cuál podría ser el impacto una vez reanude las operaciones. ¿Qué es lo que podría ocurrir? ¿De qué debemos estar pendientes cuando eso ocurra? Bueno, para todo el que ahora mismo tenga posiciones en Moscú, sabe que están bloqueadas. Incluso si alguien tiene posiciones en el broker, también están bloqueadas porque el gobierno de Rusia ha prohibido, ¿no?, que el resto de personas pueda tradear o pueda comerciar con este tipo de empresas, de sus empresas. Obviamente el bloqueo tanto en los bancos como en el sistema SWIFT es la manera de la que responde Occidente y, sobre todo, ¿no?, con mucha fuerza a Estados Unidos, bloqueando gran parte de su poder, de sus activos, devaluando su moneda. Prácticamente Rusia se ve obligado a subir tipos de interés y veremos cuánto tiempo aguanta esta situación, ¿no?, porque es como algo que le está estrangulando. Veremos cuánto oxígeno le queda para poder seguir aguantando la situación. Obviamente, Rusia no quiere abrir su bolsa porque sabe que empresas como Gazprom, que habíamos destacado como algunas de las mejores percentiles en Planeta Bolsa, ¿no?, y que incluso eran empresas que tendían parte a mejorar de cara a un futuro, se han desplomado, están totalmente desplomadas en más de un 98% su valor. Y el principal problema de abrir, ¿no?, es que se den ese tipo de ventas, ¿no?, en ese tipo de activos. Por lo tanto, de momento, mientras dure la guerra, o al menos en estas primeras semanas, no creo que de momento Putin o el gobierno de Moscú decida abrir la bolsa por la pérdida y salida de capitales que se daría en ella. Veremos de todas maneras cuáles son los siguientes pasos, pero actualmente están bloqueados los activos. Pues Víctor Galán, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ver cómo se van pues resolviendo todos estos asuntos. De momento parece que tenemos caídas para rato, como nos explicabas, y muy pendientes de esa tensión internacional. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes y esperemos que todo vaya bien. Un saludo. Gracias.